Pica pica. Pica pi, pica 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 pica. Este video está plagado de eso y de ratas. Pica pica. Como sea. Continuando con la línea Pokémon, en este video les voy a enseñar a cómo hacer un Minion con cola. A Pikachu. Pica pi. Los materiales a usar serán porcelana fría, pinturas acrílicas, cuchillas, pinceles, agua, clips, saca ojos número 1, tolerancia a los... Veamos el proceso. Bien, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es una bola pequeña para el cuerpo de Pikachu. Paso siguiente será aplanar dos pequeñas bolas más para que sean las piernas. Aquí va el primero y aquí va el segundo. Ambas tienen que ser aproximadamente del mismo tamaño. Vamos a hacer una pequeña tira de color amarillo para hacer las patas. Así que lo vamos a hacer puntiagudo por ambas partes. Luego de haber terminado esto, vamos a unir al pedazo anteriormente hecho. Vamos a pasarlo con un poco de agua para que pueda pegar y unimos ambas patas. Al finalizar este paso, estas dos piernas vamos a juntarlo, echamos un poco de agua y las unimos. Una vez unidas estas partes, vamos a dejar que seque un momento. Antes de eso vamos a tener que emparejar las piezas con el resto del cuerpo para que parezcan una sola pieza. Esto va a ser más fácil con un cuchillo y un poco de agua, así que eso es lo que voy a hacer, o lo que estoy haciendo. Ok, ahora sí vamos a hacer los brazos. Para esto vamos a cortar dos pedazos de porcelana fría de color amarillo y vamos a hacerlo un poco rectangular. Y vamos a cortar ahí mismo 4 o 5 dedos que tiene Pikachu. Como sea, ya verán eso. Creo que son 5. Bueno, si no son 5, que sean 4, igual nos van a notar. Bien, una vez terminado, echamos un poco de agua para poder unirlos y cortamos las partes que nos han sobrado. Además tenemos que uniformizar las partes. Bien, una vez terminado esta parte, vamos a continuar con la cabeza. Para la cabeza vamos a tener que hacer una bola más pequeña que la que hicimos para el cuerpo. Además vamos a hundir la mitad para darle forma de una cara. Ya hecho esto, vamos a pasar agua para que pueda pegar y unimos ambas partes. Puedes dejarlo así como está para que sea un bebé amarillo. Para la cola vamos a utilizar un clip de papel y vamos a doblar en forma de zigzag. Ay, no puede ser. Sobre un pedazo de porcelana fría aplanado, colocamos el clip que acabamos de doblar. Luego de eso vamos a cortar en forma de la cola de Pikachu. Luego de eso vamos a pasar agua encima de esta pieza para que esté un poco más moldeable y podamos esconder el clip. Para esto nos vamos a ayudar con una cuchilla y yo voy a utilizar también la sacaojos número 1. Tenemos que hacer todo lo posible para que desaparezca el clip. Como es en zigzag, hubiese sido imposible colocar el clip después. Una vez terminado esta parte, habiendo dejado secar también, vamos a pintar la base de la cola de color marrón. Volvemos a la cabeza y hacemos unas tiras no tan largas, pero sí puntiagudas, para las orejas.
buscamos la posición en la que queremos que estén las orejas. Para esta parte también recomendaría utilizar un mondadientes para que puedan unirse ambas orejas. La mitad de un mondadiente a una y la otra mitad a la otra oreja. Voy a hundir la parte de los ojos con sacaojos número 1 para que le dé más forma a la cara. Ay, no, me ganó. Iba a hacer los cachetes rojos. Lo siento muchísimo. Lo que pasa es que cuando estás concentrado en lo que haces te olvidas que hay una cámara ahí grabando lo que estás haciendo y... Voy a enmendar esto para los pasos finales del video. Y aquí va. Vamos a hacer una tira pequeña con porcelana fría de color rojo y vamos a cortarlo en 2 pedazos iguales, muy pequeños. Una vez hecho esto vamos a hacer bolitas con ambos pedazos. Al finalizar estas bolitas vamos a aplanarlas. Yo le estoy aplanando con la base de este cuchillo. Estos van a ser los cachetes de Pikachu, así que me voy a asegurar de que sean redondos. Una vez hecho esto, pongo unas gotas de agua en los cachetes para que pueda pegar. Con la base del cuchillo voy presionando para que pueda tener mayor agarre. Y también le voy a dar forma redondeada a los cachetes. Ahora con sacaojos número 1 voy a hacer un hueco profundo para los ojos. Con la base de un pincel vamos a expandir más estos agujeros. Una vez hecho esto, con porcelana fría de color negro vamos a rellenar estos huecos que acabamos de hacer. Para eso vamos a hacer unas pequeñas tiras y luego vamos a echar un poco de agua para que pueda pegar y colocarlo. Introducimos los pedazos de porcelana fría de color negro y cortamos las sobras. Sacaojos número 1 me va a ayudar a moldear los ojos. Ahora tengo que limpiar las manchas que han quedado por la porcelana fría de color negro. Con un pincel echamos un poco de agua y con otro pincel seco vamos a limpiar para que puedan salir las manchas. Para hacer la nariz voy a utilizar solo un pedacito muy pequeño de porcelana fría de color negro. Este pedacito de porcelana fría de color negro lo voy a cortar en forma de un triángulo. Voy a echar una gotita de agua en la parte donde va a ir la nariz. Una vez que esté pegado en la cara vamos a darle un poco más de forma redondeada a los bordes del triángulo. Ahora, desde la parte baja de la nariz vamos a formar el hocico cortando hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Con el mismo cuchillo vamos a hacer la boca. Ya habiendo cortado esto vamos a aplanar la boca con sacaojos número 1. Ahora para el fondo de la boca vamos a utilizar porcelana fría de color negro. Voy a echar un poco de agua con un pincel pequeño y luego sobre ello pondré la porcelana fría de color negro. Aunque hubiera sido más fácil pintándolo, ya lo sé. Bien, ahora para finalizar todo vamos a utilizar pinturas acrílicas. Para la lengua será un color rosado claro. Una vez terminada la lengua vamos a hacer los reflejos de los ojos. Solo necesitamos 2 puntitos con pintura acrílica blanca. Ahora vamos a hacer las manchas de las orejas. Para eso lo único que necesitaremos será pintura acrílica de color negro. Cada oreja necesitará una sola mancha. Ahora voy a tener 2 Pikachus. Uno será solo cabeza. No sé qué hacer con esta cabeza, pero así es como me quedo. Pica, 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 pica. ¿Qué les pareció? ¿Fueron molestos los...? Díganmelo en los comentarios. Les invito a suscribirse a mi canal y a seguir en mis redes sociales donde se aburrirán de esperar novedades. Nos vemos en el... No te atrevas. 1. Híjate.